En el 2023, una encuesta de Datum encontró, según el universo de encuestados, que el 70% de los peruanos consideran que la corrupción es un problema nacional entre muy grave y grave. Y yo creo que el 70% se le queda muy corto a esto. Ese mismo estudio, esa misma encuesta determinó que a percepción de los peruanos, las instituciones más corruptas son el Congreso, 82% de la gente pensó que el Congreso había corrupción, los partidos políticos con un 74%, la Policía Nacional con un 75%, el Poder Judicial con un 73%. Y ahí seguía la lista. Es lamentable ver cómo efectivamente ya para nosotros se vuelve normal, algo del día a día, abrir el periódico o poner las noticias en la tele y escuchar de un nuevo caso de corrupción en nuestro país. Ya sea de la presidencia, ya sea de los ministros, de los congresistas, de la fiscalía, de la policía, también incluso en las universidades, en el sistema de salud, todo está podrido en nuestra sociedad. No hay área donde la maldad del hombre no haya hecho de las suyas. Y la pregunta es, ¿qué podemos esperar de esta situación? Porque, amado hermano, no somos los primeros que vivimos esta situación. Pero la Biblia nos muestra lo que sucede cuando un pueblo deja caminar la corrupción a sus anchas, permite que la corrupción vaya avanzando vez a vez sin poderse detener. Y tenemos el testimonio de las Escrituras respecto a lo que le sucedió al pueblo de Israel en aquel tiempo. El capítulo que estamos leyendo, Miqueas comenzó este segundo ciclo de denuncias. Y si recordamos lo que hemos leído al inicio de este capítulo, Miqueas denunciaba a los falsos jueces o los malos jueces, porque ellos solamente trataban de aprovecharse del pueblo, aquellos que estaban llamados a cuidar, como un padre que cuida al hijo, así los jueces tienen que cuidar del pueblo, pero en lugar de cuidarlo, se estaban aprovechando. Y ha acusado, vimos la semana pasada, a los profetas de engañar abiertamente al pueblo. Ahora va a acusar a cada una de las esferas del poder de Israel, a los jueces, a los sacerdotes y a los profetas. Vamos a ver la corrupción que se estaba moviendo en ese tiempo y qué es lo que nos habla para nosotros el día de hoy. Mira conmigo el versículo 9 de regreso. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel. Otra vez Miqueas vuelve a abrir con este oíd, en hebreo shamá, que significa no simplemente que te entre el sonido por el oído, sino que es escuchar atentamente. Es un mensaje que no se puede tener en poco, es fundamental cuando se llama a oír, que se le preste mucha atención a lo que se está diciendo. Es como que tú ignores una alerta de tsunami. Que estés en la playa y comiencen a sonar las alarmas, comiencen a sonar las alertas, hay que evacuar porque viene tsunami. Y tú dices, yo no escucho nada. ¿Qué sucedería contigo? Ahí sí que camarón que se duerme, se lo llevaría el tsunami. Miqueas apunta a los líderes en general, a las autoridades, tanto civiles, en este caso los jueces, como a las demás autoridades. Pero en el versículo 9 comenzamos viendo a los jueces. Oíd esto, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel. Ellos ya fueron denunciados al inicio de este capítulo, como lo hemos dicho hace poquito. Ellos actuaban como si desconocieran lo que era justo.
Ellos buscaban despojar al pueblo de lo que tenían, sirviéndose de ellos como les daba la gana. Ellos, como hemos dicho, tenían la función de dirigir, de presidir, de decidir sobre los asuntos del pueblo. Pero en lugar de esto, o mejor dicho, para esto, Dios les había dado su ley. La ley de Dios que demuestra o que enseña a los hombres lo que es justo y lo que no es justo. ¿Cuál sería la diferencia entre juzgar algo conforme a la ley y juzgar algo conforme a mi conciencia? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? ¿Dónde estaría la diferencia? Ok, la conciencia, amados hermanos, es voluble. De repente no todos vemos que tal cosa es mala. De repente, pues, una mentirilla blanca, dice alguno por ahí. Pero la ley es tajante. La ley dice lo que sí y lo que no, más allá de lo que piense tu conciencia. Y es que la ley es más efectiva que la conciencia. Y el pueblo de Dios tenía la ley, la perfecta ley de Dios, que demarcaba claramente lo que le agradaba a Dios y por tanto el pueblo tenía que hacer y lo que no le agradaba a Dios. Estos jueces debieron decir, como decía el salmista en el Salmo 119, 97, oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. Eso es lo que debió haber hecho los jueces en aquel tiempo. Porque era su trabajo, ellos tenían que decidir sobre eso. Y entre mejor lo conocieran, mejor trabajo iban a hacer. Es la misma ley la que Dios apuntó para decirle a Josué que iba a ser el secreto de su labor como juez sobre Israel, como líder de la nación. Si recordamos Josué 1, del 7 al 8, el Señor le decía: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso es lo que debieron haber recordado los líderes, que ellos tienen la responsabilidad de amar la palabra de Dios y por tanto amar la justicia de Dios. Amado hermano, no se puede amar la palabra y odiar la justicia. Tú no puedes pretender decir que tú sigues a Dios, su santa ley, mientras que su santa ley la dejas de lado. Porque nuestro Dios es justicia. Él es justo. Y usted ha escuchado que la palabra nos enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso es cierto entre nosotros los hombres, pero mucho más en nuestro Dios. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es santa, es justa, es perfecta, porque el origen de esa palabra, que nuestro Dios como es, santo, justo, perfecto. El corazón de Dios solamente puede producir una ley que es justa, pero en cambio los líderes están siendo pervertidos, o mejor dicho, pervierten las cosas. Mira, regreso al versículo 9 conmigo. Oíd ahora, jefes de la casa de Jacob, capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Abominan el juicio, o como dice la Nueva Versión Internacional, abominan la justicia. O sea, odian literalmente lo que es justo, y odiar la injusticia implica entonces amar la
Perdón, al revés. Odiar la justicia implica amar la injusticia. Ellos aborrecen la justicia y por tanto también aborrecen a Dios. Y la palabra dice que ellos pervierten. ¿Qué entiende usted por pervertir? Contaminar, cambiar, distorsionar, y por ahí está muy cerca. La palabra pervertir en hebreo, aukash, significa que algo es escabroso, que algo está chueco o que algo está lleno de curvas. Ellos tomaban la santa ley de Dios. Usted sabe que podemos fácilmente identificar la ley como si fuera una línea recta, y lo que hacían era curvearla, moverla a su conveniencia. Por ejemplo, esto es muy después, pero ejemplifica claramente lo que sucedía en aquel tiempo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el Señor Jesús acusó a los líderes de Israel de usar mal el corbán. Quizás usted recuerde esa palabra. Está en Marcos capítulo 7, del 9 en adelante. Dice la palabra de Dios, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, en Marcos 9, del 9 al 12. Entonces dijo Jesús: ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios para aferrarse a su tradición. Por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno le diga a sus padres: lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. De esta manera, ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué mandaba hacer la ley? Honra a tu padre y a tu madre. Eso significa que nosotros tenemos que cuidarlos, no podemos simplemente dejarlos desprotegidos. Pero en la cultura judía había una tradición que se le llamaba corbán, que significaba que una persona, imagínate tú que ya has crecido, ya no estás bajo el hogar de tus padres, pero tienes que ayudarlos, ¿sí o no? Pero entonces tú decías: todo lo que yo tengo es corbán. Esto significa dedicado, consagrado a Dios. Tú consagrabas a Dios todas las cosas que tenías. Y como ya estaban para Dios, entonces se entendía de que no lo podías utilizar en nada más, por tanto, no podías darlo ni siquiera a tus padres. Pero ¿dónde estaba el truco? Que esas cosas que tú consagrabas a Dios, no es que las entregabas en el templo o algo así, no, se quedaban contigo, podías seguir utilizándolas como si nada, pero estaban ahí protegiditas por el corbán, por esa supuesta consagración a Dios. Mira lo que es pervertir la justicia. No por nada dice el dicho popular que echa la ley, echa la trampa. La ley decía que tenían que honrar al padre, pero ellos buscaron la forma de darle la vuelta a la situación y supuestamente honrando a Dios, terminaban deshonrando a sus padres. Eso es un ejemplo entre muchos que pudiéramos pensar acerca de cómo torcer la ley. Amado hermano, ¿te has dado cuenta cómo nos encanta a nosotros los seres humanos torcer la ley? ¿Cómo le buscamos siempre darle la vuelta a la situación de tal manera que jalemos agua a nuestro molino? Hay personas, amado hermano, que no son capaces de hacer nada por su prójimo si de alguna manera no se aprovechan ellos. Pues ese es el mismo espíritu que estamos viendo acá, de pervertir lo que es justo, de hacer las cosas incorrectas, si es que con eso vas a sacar provecho. Ahora, mira hasta dónde llega la maldad de estas personas. Versículo 10. ¿Que edificáis a Sión con qué? ¿Con qué están construyendo la ciudad? Con sangre. Y a Jerusalén
con injusticia. El versículo 9 nos hablaba del reino del norte, de los jefes de Israel, pero ahora Miqueas cambia el foco para el reino del sur, para Judá, pero la idea se sigue manteniendo. El norte está podrido y el sur también. Mientras que en el norte los jueces están haciendo mal, pervirtiendo la ley, en el sur se está edificando con sangre la ciudad. Esto nos demuestra cuán extendida estaba la maldad en toda la nación. La figura, amados hermanos, es como de una película de terror. Ponte a pensar en esto. Aquella gran ciudad, Jerusalén, la hermosa ciudad que se encontraba en medio del Oriente Medio, aquel esplendoroso templo de Salomón, aquellas edificaciones en los palacios reales, aquellos majestuosos edificios llenas de lujo que satisfacían la vista donde quiera que tú vieras, pero había algo turbio en medio de ello. En su construcción hay sangre humana, víctimas de todas las injusticias que se habían cometido. Ahora, no lo tome literal. No significa que para hacer la mezcla de cemento en lugar de agua le echaron sangre. No significa eso. Tú has escuchado el mito de que, hasta donde he escuchado es un mito, que en la muralla china están enterrados los cuerpos de los que trabajaron. Por ahí una vez escuché que eso no era tan así. Sí, murió mucha gente edificándola, pero no es que lo usaban como material de construcción, sino que los enterraban en cementerios en lugares cercanos. Pero no era que, ya se murió ese, tíralo a la mezcla, ya que se revuelva ahí con el poco de cemento y vamos. Pero ponte a pensar, amado hermano, lo que estamos diciendo acá. Hay algo turbio en esta construcción. Se usó sangre humana. ¿En qué sentido? Se usó, amado hermano, todo lo que se construyó, todo aquel lujo, todo aquel oro, todo el dinero gastado para esas grandes edificaciones, se habían financiado en base a el dinero mal habido que los malos jueces habían conseguido con la injusticia, aprovechándose de su cargo. Incluso algunas habían acabado en la muerte. Yo te pido que pienses en una cosa. Todo lo que tienes, y sé honesto, no delante de mí, piénsalo en tu corazón. No quiero que me respondas ni sí ni no, pero quiero que pienses en tu corazón. ¿Lo que tú tienes proviene de dinero mal habido o de dinero ganado honestamente? ¿Te has aprovechado de los demás? ¿Has robado para obtener lo que tienes? ¿El puesto que tienes lo conseguiste serruchándole el piso a otro? ¿Fue que lo que obtienes lo has ganado porque te aprovechabas de una situación ilícita? ¿De repente estafando a alguien? No es muy diferente a lo que tenemos acá. No es muy diferente a lo que tenemos acá. ¿Tú te recuerdas de Acab y de Nabot? Acab era el esposo de Jezabel, el rey de Israel. Y resultó que Acab vio un viñedo de un hombre llamado Nabot y lo codició, lo quiso y fue para comprarlo. Y Nabot le dijo: lo siento mucho, pero es que este es el terreno que Dios nos ha dado, no lo vendemos. Y dice la palabra que Nabot se fue triste y lo encontró Jezabel y le dijo: oye, ¿por qué está llorando? Porque yo quiero el terreno y no me lo dan. Acá, gracias. Porque yo quiero el terreno de Nabot y no me lo da. Entonces Jezabel orquestó un plan para acusar a Nabot de blasfemia contra Dios, y todo el mundo se creyó la mentira y apedrearon a Nabot. Y entonces Acab tomó posesión del viñedo. Un claro ejemplo que ilustra
Esto pasó en el norte, pero ilustra perfectamente lo que también sucedió en el sur. Cómo las propiedades de los ricos están edificadas sobre la sangre y sobre la injusticia sobre otras personas. Yo espero, amado hermano, que si nosotros hemos alcanzado cosas injustamente, mínimo nos pese la conciencia. Y segundo, ojalá fuéramos como Zaqueo, que dijo, si algo he defraudado a alguien, se lo de regreso, cuadruplicado. Ojalá tuviésemos ese mismo pesar por el pecado en nuestro corazón. Ojalá nos diéramos cuenta de la gravedad que es delante de Dios el pervertir la ley para aprovecharnos de los demás. Pero los jueces no eran los únicos implicados en actos de corrupción. Mira el versículo 11. Sus jefes, los jueces, juzgan por cohecho. Sus sacerdotes enseñan por precio. Y sus profetas adivinan por dinero. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Miqueas había estado viendo los jueces, ahora da un paso atrás para poder ver el panorama entero de la nación. El problema no solamente son los jueces, es todo el sistema de gobierno que está corrompido. Los jueces, los jefes que se mencionan en el versículo 11, juzgan por cohecho. ¿Qué es cohecho? Soborno. Por plata, porque haya, ¿cómo es que le dicen? Que le eche aceite, que lo lubrique, no es cierto. ¿Qué otras jergas usan para? Por la plata baila el mono. En otras palabras, la justicia tiene precio. Quien pueda pagar al juez es el que va a recibir lo que quiere. Y este mal sigue pudriendo la sociedad hoy en día. Y no solamente estoy hablando sobre los casos de corrupción que se destapan, como el de Odebrecht, que incluyó a muchos países latinoamericanos. A tal punto, amado hermano, tenemos la podredumbre hoy que la palabra político y la palabra corrupto, ya cuesta pensar en un político que no sea corrupto. No es cierto. Ya casi que si tú le quieres insultar a alguien le vas a decir político. No es cierto. Pero eso no solamente sucede a gran escala. Cuando viene el de Sedapal para cortarte el agua porque no has pagado y tú le das su propinita para que no te la corte, eso se llama cohecho. O cuando le das un regalito al alcalde para que no te ponga la multa porque estás construyendo sin permiso en tu casa, eso se llama cohecho. Cuando saca sus 50 soles para darle al policía de tránsito, porque él muy amable te dice, pero es que no quiero hacerte daño. Eso se llama corrupción. Se llama abominación a los ojos de Dios. No solamente es que el problema está en las grandes esferas, el problema está en nosotros. Solo que nosotros no tenemos el poder tan grande que ellos tienen, pero tenemos el mismo corazón corrupto por naturaleza. Los jueces, ¿qué hacían los jueces según el versículo 11? Los sacerdotes. Los jueces por cohecho, los sacerdotes enseñan por precio. ¿Esto qué significaba? Amado hermano, los hijos de Aarón, los jueces, eran escogidos por Dios para poder trabajar especialmente en el tabernáculo y luego lo que llegó a ser el templo. Ellos tenían que presentar ofrendas en el nombre del Señor, representando al pueblo para el perdón de pecados, y ellos tenían que enseñarle la ley al pueblo. Levíticos 10:11, por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, el Señor le dice a los sacerdotes:
ustedes deben enseñar a los israelitas todas las leyes que el Señor les ha dado mediante Moisés. Entonces la labor del sacerdote era enseñar. El sacerdote no se dedicaba al campo porque tenía que enseñar. El sacerdote no había recibido tierras juntamente con los demás tribus. Los levitas no habían recibido tierras junto con las demás tribus porque su labor era estar allí al servicio del Señor. Y el Señor había ordenado al pueblo que el 10% de sus ganancias las trajera al templo justamente para sostener a los que de otra manera no podían, no iban a los campos a trabajar por estar enseñándole la palabra. Pero el problema, amados hermanos, es que a estos sacerdotes no les bastaba lo que recibían por parte del pueblo. Ellos querían más. Y más allá de lo que estaban, del llamado que ellos tenían para enseñar al pueblo, ellos comenzaron a demandar sobre el pueblo dinero para poder enseñarles. Y esto, amado hermano, en términos del antiguo pacto es peligrosísimo. Porque recuerda que el antiguo pacto depende de la obediencia del pueblo. Y un pueblo que ignora la ley, ¿qué va a suceder con ese pueblo? Va a apartarse de Dios y va a venir el mal. Ahora, el pueblo se aparta de la ley y uno de los responsables de todo esto es el sacerdote, porque está ahí esperando, no, que me llegue mi platita, porque si no, no enseño nada. En otras palabras, estas personas ya no estaban haciendo las cosas por amor a Dios, sino para su propio beneficio. Y en tercer lugar, ¿qué nos enseña el versículo 11? Ya vimos el problema de los jueces, el problema de los sacerdotes. ¿Y quién más está metido acá? Los profetas. ¿Qué hacen los profetas? Lo mismo que hacen hoy. Adivinan por dinero. Y es curioso porque nuevamente Miqueas utiliza la palabra adivina, no profetizan. Adivinan, porque es lo que hacen estos falsos profetas. No son muy diferentes a los brujos paganos, a los hechiceros paganos, que lo que hacen es consultar con los muertos o lo que sea que hagan, pero no es hablar de parte de Dios. Miqueas los acusa y dice: ellos adivinan. Y lo hacen no por amor al pueblo, lo hacen porque ellos quieren dinero para sí. Ellos quieren tener dinero para sí. Ellos están dispuestos, como hemos visto las semanas pasadas, a decirle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Es como los medios de comunicación el día de hoy, que con tal de que el que pague, ese es el que lleva la voz cantante. Una persona, un grupo, un político, lo que sea, puede cambiar la opinión de la gente comprándose un medio de prensa. Y entre más poderoso sea ese medio de prensa, mejor va a ser. Es lo que sucede. Estas personas en el versículo 11 dice que le decían al pueblo: ¿no está Jehová entre nosotros? En otras palabras, Dios vive aquí en medio de nosotros. Míralo, ahí está su templo. Su templo está allí, Él vive con nosotros. No nos va a venir ningún mal. Nada malo nos puede suceder, dice la Nueva Traducción Viviente, porque el Señor está entre nosotros. Miqueas diciendo: el Señor trae juicio, y ellos dicen: no, no va a venir el juicio de Dios sobre nosotros. Amado hermano, hoy nosotros sabemos lo que sucedió con el reino del norte y el reino del sur, pero es que quiero que entiendas las palabras en su contexto. Cuando Miqueas dijo estas palabras, tanto el norte como el sur estaban en su época más esplendorosa económicamente. Es como que ahora tú te pares delante de, no sé, ¿qué país podemos mencionar que esté en su auge económico? China, donde
Sí, China, por ejemplo, ha sacado de la pobreza, creo que son a 800 millones de personas en cuestión de 40 años. 800 millones de personas. Y como que tú te pares y veas todo esplendoroso, todo lujoso y digas, esto se va a acabar todo por la corrupción. Los reinos estaban en su momento más grande. ¿Cuál mensaje sonaba más parecido a lo que veían los ojos? ¿Dios está bendiciéndonos, nada malo va a suceder? ¿O el Señor va a traer el juicio sobre todos? Si posiblemente alguno de nosotros hubiera vivido en aquel tiempo y escucha, el Señor está enojado con esta nación, pero ves cómo crecen las cosas, y tú dices, no, espérate, ahí están mal. A veces nosotros creemos, amado hermano, que en la medida que nosotros crecemos económicamente, significa que Dios pues está agradando lo que hacemos. Y no es así. Puede ser que toda la economía que tengas, más bien sea parte del juicio de Dios para tu perdición, porque tanto has confiado en la economía, que la economía se vuelve tu Dios. Así que, amado hermano, aquí tenemos el cóctel perfecto para la corrupción. Tenemos autoridades que están haciendo lo malo. Tenemos sacerdotes que están enseñando solamente si les pagan. Tenemos falsos profetas que están denunciando, o que mejor dicho, no les gustan las denuncias, solamente quieren decirle al pueblo lo que el pueblo quiere escuchar. ¿Qué malo puede salir de acá? ¿Cuál puede ser el resultado de esto? Versículo 12. Por tanto, dice el Señor, por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosques. El por tanto muestra que la destrucción de Jerusalén va a ser el resultado de la corrupción que ya hemos visto. Une las dos cosas. En el 12 vemos la destrucción y en el 11 y atrás vemos la corrupción. Primero hay corrupción y luego ¿qué hay? Preguntábamos. Primero vemos en nuestro país corrupción. ¿Qué es lo que podemos esperar que siga a continuación? Destrucción. No podemos esperar otra cosa. Por tanto, a causa de vosotros. ¿Quiénes son estos vosotros que dice el versículo 11? ¿Solo los profetas? Todo el grupo. Los malos jueces, los sacerdotes, los profetas. Por causa de ustedes, malos líderes, toda la nación va a entrar en un tiempo de desgracia. Toda la nación va a entrar en un tiempo de desgracia, porque el pueblo vive de espaldas a Dios. Mira la sentencia, otra vez en el versículo 12. Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser como montones de ruinas. Esto es muy parecido a lo que habíamos visto en el capítulo 1, versículo 6, cuando se nos hablaba no de Sión, de Jerusalén, sino de Samaria. Escucha el capítulo 1, versículo 6. Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Dijimos en aquella oportunidad cuando hablamos esto, que es muy parecido al destino de Jerusalén, que es impensable. Justo el otro día estaba viendo una fotografía de toda esta zona del Callao, creo que en 1960, 1950, 60, todo lo que era Ciudad del Pescador. ¿Sabe lo que era? Chacra. Luego el Fundo Oquendo, ¿cómo es que se llama el que está aquí por Fawcett, por la Marina? Maranga. No es cierto. Todo era chacra. Ahora sería impensable. Tú te pones a ver y es concreto, o sea, todo es ciudad, todo es... Ponte a pensar, y ahí antes sembraban, ahí antes había, no sé, creo que aquí en Ciudad del Pescador habían camotes, me parece que había escuchado. Vacas por allá.
No es cierto. Ahora es impensable ponerse a pensar de que estamos parados en un sembradío, porque todo lo vemos cemento. Pues lo mismo sucede. Lo que ellos veían como una gran ciudad esplendorosa, ¿qué era lo que iba a suceder con esa ciudad? Iba a ser arrasada y a tal punto iba a ser destruida que es como si estuviera lista para volver a sembrarse. Tal iba a ser la destrucción. Y déjame decirte que estuvo a punto de suceder en el año 701 antes de Cristo. Para que tengas en una idea, en la línea histórica, en el 722, Samaria invade Samaria y la destruye completamente. 722. Un poco más adelante, en el 701 antes de Cristo, Samaria invade o sitia, mejor dicho, Jerusalén y está a punto de tomarla, pero no pudieron. Luego vamos a ver sobre esto. Pero lo que los asirios no pudieron hacer en el 701, un poco más adelante, como casi 120 años más adelante, en el 586 antes de Cristo, Babilonia cumple esta profecía. Sitia a Jerusalén, la derrota y Nabucodonosor II destruye completamente la ciudad. Primero la hizo un sitio alrededor de ella, no permitiendo ni que entrara comida ni agua. Imagínate lo que es estar sin... ¿Cuánto tiempo usted ha estado sin agua en su casa? Ahora imagínate lo que es estar un año sin agua y comiendo lo poco que puede quedar en la ciudad. Hambre, enfermedades, exterminaron a muchísima gente, muchos murieron de inanición, de enfermedades relacionadas con todo esto. 3 años de sitio y las puertas de Jerusalén cayeron y el ejército de Babilonia entró sin misericordia, matando a muchísimos, saqueando el templo, destruyéndolo completamente. La ciudad fue incendiada, los muros fueron derribados y los pocos que se salvaron, muchos fueron llevados como esclavos a Babilonia. Eso es la destrucción que efectivamente llegó a Jerusalén en el 586. Por eso me llama la atención la última frase de esta profecía. Y el monte vendrá a ser como cumbre de bosque. El monte de la casa vendrá a ser como cumbre de bosque. ¿Sabes por qué se le llama el monte de la casa? ¿A qué casa se refería? Al templo. El templo de Israel, el templo de Salomón estaba sobre una cumbre de un monte. Ellos confiaban, se sentían orgullosos. Dios está con nosotros. Mira su templo. Amado hermano, ese templo parecía más bien un pararrayos. En lugar de protegerlos, les aseguró la derrota, porque ellos fueron el pueblo que le dio la espalda a Dios. Ellos se creían el pueblo especial de Dios mientras vivían de espalda a Él. Solamente les podía llegar el juicio. Esa confianza que tenían en el templo era una falsa seguridad. En palabras de Jesús, ellos hicieron de la casa de Dios una cueva de ladrones. Pero antes de terminar con esta historia, amado hermano, ¿se acuerda que le dije que en el 701 casi Asiria toma a Jerusalén? Estuvo a las puertas, pero no logró tomarlo. Lo interesante es que tenemos registrado lo que sucedió y está muy relacionado con el texto del día de hoy. Le pido por favor que me ayude buscando Jeremías capítulo 29. Jeremías está un poco antes de Miqueas. Jeremías capítulo 29. Sucede algo. Jeremías vivió cerca de un siglo y un poco más después de Miqueas. O sea, Miqueas y Jeremías
no se conocían. Fue más de 100 años después de que vivió Miqueas. Jeremías 26. Jeremías 26, no sé qué habré dicho antes, pero 26, ya. 26, Jeremías 26, téngalo ahí abierto y escúcheme la historia. Jeremías vivió en la época cuando Jerusalén cayó en manos de los babilonios. Muchos años después. Corrijo. Sí, perdón. Ya, estoy haciéndome la línea de tiempo. Vamos a dibujar la línea de tiempo. Aquí está Miqueas, profetizando. ¿Ok? Después de que Miqueas profetizó, tiempo después, 701, Asiria casi toma Jerusalén, pero no logra hacerlo. Y desde ese momento, 120 años después, Babilonia sí toma Jerusalén. ¿Hasta ahí estamos claros? Jeremías vivió en el tiempo en que Babilonia derrotó a Jerusalén. Y Jeremías venía con el mismo mensaje de Miqueas: el templo va a ser destruido. Pero para los israelitas eso sonaba a blasfemia. ¿Cómo que se va a destruir el templo del Señor? Y eso es lo que encontramos en Jeremías 26. Un juicio que se le hace a Jeremías, porque él está diciendo que el templo va a ser destruido por los enemigos del Señor. Y en el versículo 18, Jeremías 26, 18, hay un grupo de ancianos que se recuerdan una profecía que dijo Miqueas, que es la que hemos leído ahorita hace poquito en el versículo 12 de Miqueas. Y mira el versículo 18 conmigo. Miqueas de Moseret profetizó en el tiempo de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbre de bosques. Estos ancianos se recordaron que Miqueas, que esa profecía no es que Jeremías se la estuviera inventando ahí, es que ya Miqueas lo había dicho en la antigüedad, muchos años atrás, más de 100 años atrás, que el templo iba a ser destruido. Y en base a eso, Jeremías se salva y no lo ejecutan como un blasfemo. Por eso. Pero ahora lo que quiero que leas es conmigo el versículo 19, porque nos muestra cómo reaccionó el pueblo cuando escuchó la palabra de Miqueas. ¿Acaso lo mataron el rey Ezequías, acaso lo mataron Ezequías, el rey de Judá, y todo Judá, hablando de Miqueas? Miqueas dijo: el templo se va a destruir, y lo mató el rey Ezequías. No temió a Jehová y oró en presencia de Jehová. Aquí nos está diciendo cómo respondió el rey después de escuchar a Miqueas. ¿Qué hizo? Temió a Jehová y oró en la presencia de Jehová. Y Jehová se arrepintió del mal que había hablado contra ellos. ¿Haremos pues nosotros tan gran mal contra nuestras almas? Amado hermano, ¿qué fue lo que hizo Ezequías cuando escuchó el mensaje de Miqueas? Se arrepintió y cambió. Y Dios evitó que llegara el juicio. ¿Te acuerdas que te dije que en el 701 Asiria estuvo a punto de tomar Jerusalén, pero no pudo? No fue incapacidad de Asiria, ni tampoco fue fortaleza de Jerusalén. ¿Qué fue lo que cambió las circunstancias en ese momento? Que el pueblo se arrepintió. Que el pueblo le dolió en su corazón haberse levantado contra Dios. Se arrepintió y se volvió a Dios. Y Dios tuvo misericordia. Claro, más adelante el pueblo seguiría desviándose y sobre la generación, más generaciones después, sí llegó el juicio. Pero por lo menos en los días de Ezequías, que escucharon la voz de Miqueas, cambió su corazón. Amado hermano, este texto nos ofrece una verdadera perspectiva
de la gracia de Dios. Sí, Dios está enojado contra el impío todos los días, pero si es impío, clama a Él y se vuelve al Señor, el Señor va a ser grande en misericordia y le va a perdonar. No por nada recordamos las palabras de Salomón cuando él decía: si mi pueblo se humillare, si invocaren mi rostro, si oraren, después de haber pecado, se volvieran a mí, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Amado hermano, Dios no es un Dios que se complace en traer castigo. Sí, Él va a traer castigo sobre todo el malo, pero al mismo tiempo tiene misericordia de los que en su gracia logran comprender el mal que han hecho y se vuelven al Señor. Pero ahora el punto es que tú tienes que actuar hoy, ahora, antes de que la paciencia de Dios se agote. Yo estoy convencido, amado hermano, que si no fuera porque la iglesia del Señor existe en este mundo, hace tiempo que este mundo hubiese perecido en fuego del Señor. Pero el Señor tiene misericordia, porque nosotros estamos acá. Y si estamos acá y estamos viendo cómo se acerca el juicio de Dios, cómo esas nubes tenebrosas del juicio se asoman por el horizonte, entonces, hermanos, tenemos que entender de que el juicio viene y tenemos que salir y anunciar a los demás que hay salvación en Cristo. Tú te puedes haber librado de la salvación, de la condenación, si estás en Cristo Jesús. Pero ¿y tu familia? ¿Y tu amigo? ¿Y tu vecino? Para ti, el día que regrese el Señor va a ser motivo de júbilo, de gozo, de alegría. Porque finalmente tu peregrinación terminó. Los sufrimientos en este mundo terminaron. Pero te has puesto a pensar lo que va a significar el día del regreso de Cristo para tu mamá, tu papá, tu tío, tu primo, tu hermano, tu vecino, cuando tenga que enfrentarse al Dios vivo y verdadero. Por eso, amado hermano, no puede haber otra cosa sino compasión en nuestro corazón. Sí, estamos indignados por la corrupción de este mundo y estamos indignados por la corrupción en nuestro corazón. Tenemos que luchar contra esa corrupción, pero al mismo tiempo tenemos que anhelar sacar a la gente de su mentira, sacar a la gente de su ceguera, para que puedan entender quién es Cristo. Amado hermano, el mensaje que tenemos para hoy es claro y sencillo. Dios aborrece la corrupción, pero al mismo tiempo da gracia, da misericordia para que tú te puedas volver a Él. Lo importante es que recuerdes, si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Si escuchas su voz, hoy vuélvete a tu Señor.